Dicen que uno de los aspectos más negativos de la cuarentena es el estrés de los encuentros virtuales. Más de uno habrá tenido ya el famoso encuentro vía Zoom o alguna otra plataforma. Y bueno, al inicio quizás muchos estaban muy complicadamente entrando a estas plataformas, no sabían cómo, ahora ya es casi lo normal y todo el mundo está en esto. Pero algunos psicólogos salieron a decir que esto causa mucho estrés por el siguiente motivo. Dice que nuestro cerebro en realidad no está preparado para tener tantos encuentros virtuales, porque es como que tiene que hacer un doble esfuerzo para poder captar todas las recepciones sociales que tiene un encuentro. Entonces nuestro cerebro trabaja más para saber, ¿será que está feliz? ¿Será que está triste? ¿Será que realmente me está atendiendo? Etcétera, etcétera. Nuestro cerebro no está acostumbrado a este medio virtual de socialización. Y sin embargo, en este tiempo es todo lo que podemos hacer. Pero la verdad es que ya hace tiempo que nos hemos rendido al campo de lo virtual. El fenómeno de las redes sociales ha hecho que desvaloricemos todo lo personal y nos concentremos en los me gustas, en los retweets, en la cantidad de reproducciones, en las vistas, etcétera, etcétera. El valor de contemplar un paisaje cambió por el valor de la cantidad de placer que me produce las reacciones de la foto de ese paisaje. No hace mucho vi una entrevista con uno de los cofundadores de Facebook y él decía justamente con respecto al tema lo peligroso que pueden llegar a ser las redes sociales, porque ellos hicieron un estudio en donde analizaban de qué manera reaccionaba el cerebro con los me gustas y las reacciones, etcétera, etcétera. Y él decía, cada me gusta es una inyección de dopamina, que es aquella hormona del placer, y entonces uno puede fácilmente volverse adicto a eso, y en muchos casos esto ha ocurrido. El valor de experimentar un cumpleaños en familia cambió por el valor de la cantidad de personas que vieron mi historia de ese cumpleaños en familia. Ojalá este tiempo de cuarentena nos sirva para revertir esto y para volver a valorar esa interacción por sobre las respuestas a todo lo que subimos en nuestras redes sociales. Y menciono todo esto para resaltar que hoy muy poco importa hacer algo o experimentar algo si no resulta en beneficio de nuestro nombre o de nuestra plataforma. Sin las reacciones en las redes sociales, ni los viajes, ni los pensamientos que tenemos, ni los mensajes tienen demasiado valor. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Prácticamente muchos viven atrapados en esto virtual, en las reacciones que tienen todas nuestras experiencias. Y menciono una vez más esto, porque hoy quiero ver con ustedes una historia de una persona tan normal que ni siquiera su nombre es registrado. Y sin embargo, esta persona sin nombre nos deja un mensaje extraordinario. La Biblia está llena de grandes nombres, de personajes de renombre, aunque siempre aclarando que en realidad estas personas no eran grandes. Abraham, el padre de la fe, la Biblia también nos presenta como aquel cobarde que al enfrentarse a una situación difícil mintió para salvarse. Moisés también dudó y puso miles de excusas para no cumplir con aquella misión que el Señor le encomendó. Y más adelante incluso demostró su prepotencia al enojarse con el pueblo que él estaba llamado a guiar sin que Dios le dijera eso. David, el gran rey, pero al mismo tiempo un asesino. Pedro, el gran apóstol, pero que nunca parece aprendía la lección, hasta el punto que Pablo una vez tuvo que enfrentarse con él para decirle: ¿por qué es que vos haces diferencia entre judíos y griegos? Pablo, aquel que podríamos considerar, aunque no sabemos exactamente cuál era su debilidad, quizás una enfermedad, y también tuvo que luchar con que por
todo el tiempo de su ministerio, muchos nunca reconocieron su autoridad como apóstol. Pero la Biblia también está llena de personas sin renombre, o incluso sin nombre, como la protagonista de la historia de hoy. Y sin embargo, usados grandemente por Dios. Esto nos resalta algo maravilloso. En este tiempo en que tener el nombre, tener la plataforma, tener los me gusta es tan importante, ¿cómo es que la Biblia resalta la figura de una persona que ni siquiera se menciona su nombre y sin embargo tuvo un rol tan preponderante? En ocasión también por el Día de las Madres, esta historia resalta de qué manera impacta una mujer entregada al Señor. Y la historia que quiero compartir con ustedes hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, el capítulo 13. Muchos conocerán la historia de Sansón, aquel varón con una fuerza incomparable y cabellera larga, que salvaría a su pueblo de los filisteos, que también caería más adelante ante los encantos de las mujeres. Siempre se dice que las personas buscan a alguien similar a sus padres, los hombres a alguien similar a su madre, las mujeres a alguien similar a su padre, pero Sansón en realidad, por lo que vamos a leer hoy, no siguió este patrón. Él fue tras mujeres que realmente no reflejaban el carácter de su madre, que fue una mujer entregada al Señor. La historia de hoy tiene que ver con lo que rodeó al nacimiento de Sansón y particularmente con su madre, una mujer cuyo nombre nunca ha sido revelado y sin embargo tuvo un rol maravilloso. Esta mujer es presentada sin nombre, pero con un gran mensaje, y este es el título del mensaje en esta mañana: sin nombre, pero con un gran mensaje. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, el capítulo 13 de Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito,
Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. En esta historia tenemos a una mujer virtuosa que no necesita ni quiere reclamar un nombre para sí, sino que está feliz siendo una testigo de un gran mensaje. Esta mujer es una receptora gozosa de la salvación del Señor, y es de este mensaje de salvación que quiero hablarles en esta mañana. Salvación en la Biblia es un término muy amplio. Puede referirse desde a la sanidad física hasta la condición eterna nuestra. Pero en su centro, el término se refiere a la relación con Dios y nuestra posición delante de Él. La persona salva es aquella que está en paz con Dios. Esta es la forma más sencilla de entender la salvación. La persona que es salva es aquella que está en paz con Dios. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de esto, que se cumpliría en el Nuevo. La posibilidad de que el ser humano viva en paz con Dios. ¿Cómo se puede tener paz con Dios? Con esta historia que hemos leído hoy, quiero responder a esta pregunta. Y el primer punto, entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo tenemos paz con Dios? El primer punto que nos enseña esta historia es que la salvación viene solamente del Señor. La salvación viene del Señor. El libro de Jueces es uno que resalta un aspecto vital de la salvación, la liberación. En el libro se encuentra un ciclo que se repite. El pueblo de Dios se aleja de Él. Después el juicio viene por medio de la opresión de otro pueblo extranjero y ellos viven oprimidos. Entonces el pueblo clama y Dios les manda a un liberador, a un juez. En este caso, el último de los jueces presentado en este libro es Sansón. Y esta historia es la previa a toda esa historia de liberación de Dios por medio de este juez. El elemento de clamor del pueblo es uno muy importante. Sin embargo, nuestra historia, la que hemos leído hoy, muestra algo sorprendente. En este ciclo de Sansón, que como le estaba diciendo es el último juez y quizás el más notable de todos, no hay clamor. De cierta manera se sale del ciclo que se repite en Jueces. El pueblo no clama. Y a pesar de no haber clamor, el Señor se manifiesta y se le aparece a la mujer anunciando el nacimiento del próximo juez. Esto nos enseña algo maravilloso. No es que el Señor esperaba diciendo: a ver cómo sufre este pueblo que se alejó y se olvidó de mí. Hay veces que tenemos esta imagen equivocada de Dios. No es que el Señor estaba mirando ahí: mira cómo está sufriendo este pueblo, a ver que sufra más y más para que aprenda a no alejarse de mí. Y solamente cuando clamen voy a obrar. No, esta historia nos demuestra algo maravilloso del carácter de Dios.
Dios es el que toma completamente la iniciativa en la salvación. Y esto demuestra el carácter misericordioso del Señor. Y esto también nos enseña algo del pueblo. ¿Por qué es que el pueblo ya no clamó más? Lo más probable es que se acostumbró a su situación. No es que no sufría la opresión de un pueblo extranjero. Más bien, simplemente se acostumbraron a vivir así. Amados hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, no solo no podríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino que también por nuestra resignación. Resignación en la que muchos viven. Y dicen, yo ya no voy a cambiar, yo no puedo cambiar nada. Yo no creo que Dios me acepte. Yo no creo que pueda ser salvo, ser salva. El pueblo del Señor estaba así. Y a pesar de esa circunstancia, el Señor obró y levantó a Sansón. La salvación viene de Jehová. Si la ayuda del Señor viniera solo cuando estamos bien o cuando estamos fuertes, estaríamos perdidos. Y esto es también reconfortante hoy en un tiempo como el que vivimos. A estas alturas quizás ya muchos están llenos de frustraciones. Pero ahí donde nuestros límites sobresalen es donde el Señor manifiesta su poder. Él le decía al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. La salvación viene del Señor. Este es nuestro primer punto y vamos a pasar al segundo. Esta historia nos enseña que la salvación es enteramente por gracia. Gracia es el término bíblico que resalta lo inmerecido de recibir algo. El pueblo que se apartó de su Dios, aquel que no merecía que siquiera Dios se acordara de ellos por lo que habían hecho, porque se habían rebelado en contra de Él, ellos reciben su visita. Cuán misericordioso es nuestro Dios. Este es el Dios que tenemos, el Dios de gracia. La mujer estéril, que en ese entonces era el eslabón más bajo de la sociedad, cuyo nombre ni siquiera se menciona, totalmente ordinaria, sin atractivo alguno este personaje. Ella es la receptora de un maravilloso milagro. En Manoa, el esposo de la mujer, vemos a un hombre de cierta forma preocupado por su autoridad. ¿A alguno de ustedes le habrá pasado que estuvieron en una circunstancia en donde fueron los últimos en enterarse de una noticia? ¿Y cómo nos da gusto ser el último en enterarse de una noticia? Algo similar ocurrió con Manoa. Porque él reacciona de una manera muy particular, porque su mujer viene y le anuncia esta maravillosa noticia de que iban a concebir a pesar de que la mujer era estéril. Y él dice, bueno, le clama al Señor, Señor, por favor, yo quiero que venga otra vez ese varón y que me diga otra vez lo que le dijo a mi mujer. Vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. El ángel ya había dicho a la mujer todo. Pero Manoa quería más información y lo quería escuchar de propia mano. Al ver toda la historia, podemos notar cierto recelo de parte de Manoa, porque él quería también experimentar lo que su mujer había vivido. Interesantemente, el Señor responde a Manoa. La palabra nos dice, Dios oyó la voz de Manoa. Otra demostración de la gracia de Dios. No había necesidad de que el Señor respondiera. Él ya había revelado todo. Pero en su gracia el Señor responde a este hombre. Un escritor decía lo siguiente: la oración es como la basura, decía. ¿En qué sentido? Cuando yo leí esto al inicio también me chocó un poco. La oración es como la basura. Y decía este escritor, cuando a mí me toca sacar la basura, normalmente no lo hago con muchas ganas. Y si tengo la oportunidad de que otro miembro de la familia saque la basura, mejor le dejo a ese miembro. Yo no quiero sacar la basura. Y sin embargo, él decía, después de reflexionar un tiempo, me di cuenta de algo muy importante. Sacar la basura, si es que yo miro eso con ojos de fe y pensando teológicamente,
realmente es algo maravilloso poder sacar la basura. ¿En qué sentido? En la basura están los restos de comida, quizás, o los envases de lo que se comió, lo que representa que Dios ha bendecido mi hogar y ha provisto. En la basura tenemos todo el testimonio de que Dios ha proveído para mi hogar, decía él. Entonces, cuando yo comencé a pensar de esta forma, escribía él, entonces sacar la basura cambió mi perspectiva. Él decía, la oración a veces es como la basura. Lo damos por sentado. Decimos, sí, claro, voy a orar y estoy orando, etcétera, etcétera. Y a veces perdemos la atención y no nos damos cuenta de lo maravilloso que es que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, nos escuche a nosotros y nos responda. Esta es una gran demostración de la gracia del Señor. Y hasta podríamos decir que la misma gracia del Señor es como esta ilustración de la basura. Lo damos por sentado. Sin embargo, no tendríamos que hacer eso, sino maravillarnos cada vez que reflexionamos acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. El Dios de gracia respondió a Manoah. Pero la respuesta del Señor otra vez sorprende. A la mujer le vuelve a aparecer el ángel y no a Manoah. Mas su marido Manoah, dice el texto, no estaba con ella. Entonces finalmente la mujer lo lleva junto a este varón de Dios que era el ángel del Señor. Y la palabra del Señor dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Manoah estaba preocupado. ¿Qué le tengo que enseñar a mi hijo? ¿Acaso le tengo que enseñar a pelear porque él va a ser un juez, va a liberar al pueblo? ¿A qué universidad le tengo que mandar? ¿Qué idiomas tiene que aprender? ¿En qué círculo social debe moverse? Si será el Salvador, yo tengo que tomar su formación en mis manos. El Señor le responde, su mamá va a saber qué hacer. Esta fue la respuesta de Dios a Manoah. La salvación que vendría por medio de Sansón es enteramente por gracia. El Señor le estaba diciendo a Manoah, Manoah, el Señor está a cargo. Yo estoy a cargo. Finalmente, Manoah, que aún no lograba comprender que se estaba encontrando con Dios mismo en la manifestación de este ángel, le ofrece una comida. Este tipo de comida era parte fundamental de la hospitalidad en el antiguo Medio Oriente. Y también demostraba la buena voluntad e incluso la prosperidad de aquel que recibía un visitante. De cierta forma, Manoah le estaba diciendo, yo no voy a dejar que te vayas sin que yo te ofrezca algo para comer. Pero el ángel le dice, no una comida, sino un holocausto es lo que debes ofrecer. ¿Cuál es la diferencia? Un holocausto es un acto de adoración que representa gratitud. Holocausto ofrece a aquel que no tiene nada para ofrecer en realidad. Un holocausto es la respuesta a haber recibido algo por gracia. El Señor le decía a Manoah, no hay nada que puedas ofrecerme que yo necesite de ti. Si hay algo que tienes que ofrecer en respuesta a mi obrar, es tu gratitud. Esto es algo que debemos aprender. Nosotros incluso como cristianos, como creyentes, hemos sido salvos por gracia, lo sabemos muy bien. Pero hay veces que queremos vivir nuestras vidas como diciéndole al Señor, Señor, mira, yo tengo esto para ofrecerte. Quiero ofrecerte una gran comida. Mira mis obras, mira lo bueno que hago, lo bien que me porto, todo el trabajo que hago para ti, Señor. Y el Señor nos dice, si vas a ofrecerme algo, ofrece holocausto, es decir, todo lo que haces, que sea en gratitud y punto. No para ganar puntos, no para demostrar algo. Esta es la única respuesta a la gracia, la gratitud. Si vivimos una vida de obediencia en gratitud a Él, entonces vamos a gozarnos y verdaderamente vamos a honrar al Señor. La salvación es enteramente por gracia. Y vamos a nuestro último punto. La salvación se recibe por fe. La fe es la respuesta a aquel acto de gracia divino.
Y no una respuesta fríamente intelectual, sino una respuesta total, de rendición y dependencia completas. Y algo muy importante, la fe es verdadero conocimiento. Pues para tener paz con Dios, uno debe conocerle verdaderamente. En la mujer de Manoa nosotros vemos esta fe. Desde un inicio, ella cree el anuncio, sabe que va a tener un hijo, porque el Señor le había dicho esto. Y en la primera aparición, ella dice, no pregunta nada, no pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Esta era la manera de resaltar que ella sabía que se trataba de Dios. Lo único que podía hacer es callar y aceptar ese mensaje. Qué maravilloso. Esto era algo que Manoa no comprendió sino hasta el final, que estaba lidiando con Dios mismo. Y dijo Manoa a su mujer, cuando finalmente el Señor hizo un milagro y después del holocausto el ángel sube, él se da cuenta que había estado en la presencia de Dios en esta manifestación. Y Manoa dice, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Manoa ciertamente tenía razón al resaltar la santidad de Dios. En Éxodo 33:20 el Señor decía a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Manoa sabía muy bien esto. Conocía esta parte del carácter de Dios. Pero su mujer, por fe, pudo ver más allá. Ella se dio cuenta de que es cierto, Dios es santo. Pero en su misericordia Él estaba tratando con ellos. La salvación del Señor no puede ser ganada, pero tampoco puede vivirse sin un verdadero conocimiento de la santidad y la misericordia de nuestro Dios. La salvación debe ser recibida en fe, creyendo y conociendo verdaderamente cómo es Dios. La mujer dijo, es cierto, el Señor es santo, pero si Él hubiese querido que muramos, ya lo habríamos hecho, ya estaríamos muertos. Por algo el Señor vino de esta manera a nosotros, porque ha tenido misericordia. Finalmente esta historia nos enseña que la autoridad dada al varón no significa monopolio en el conocimiento de Dios. Debemos escuchar a las mujeres virtuosas, porque lo virtuoso no está en lo bien que preparan o en las cosas o en todo lo exterior. La mujer virtuosa es aquella que teme al Señor. Y el Señor ha dado esta capacidad a toda hija suya de poder relacionarse con Él e incluso ver más allá en muchas circunstancias. Es la mujer que teme al Señor. Y nosotros tenemos que saber escucharlas como coherederas de la gracia que nos ha sido dada. En conclusión, no sabemos su nombre, no se nos dice, pero con su vida esta mujer resaltó el mensaje de salvación y eso es lo más importante. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cómo tenemos paz con Dios? Hemos dicho que la salvación viene del Señor. Esto es reconfortante en un tiempo en que tanto necesitamos. No pongamos nuestra esperanza en nadie más. No miremos a nadie más que a Cristo. En segundo lugar dijimos, la salvación es enteramente por gracia. En nuestra historia, el mensaje de salvación vino a una mujer estéril, sin renombre, sin que ella pudiera ofrecer nada. El varón Manoa tuvo que entender que su hijo dependería del Espíritu Santo y no de él, no de su propia fuerza. Finalmente dijimos, la salvación se recibe por fe. La mujer creyó y recibió el milagro, pero hay algo fundamental que nos demuestra esta historia. La mujer conocía verdaderamente cómo era Dios, santo y misericordioso. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Ya haciendo una mirada desde el Nuevo Testamento, hay una sola respuesta. Solo podemos tener paz con Dios por medio de Jesucristo.
Porque la palabra del Señor dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la salvación solamente viene de Dios, aun cuando estábamos muertos, el Señor murió por nosotros. Y esto lo recibimos no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe, para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo y tenga vida eterna. Y aquí nos dice, no aquel que tiene una religión o el que se porta bien, sino aquel que recibe la gracia y responde a Dios conociéndole verdaderamente. Y esta fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Manoah dijo algo muy cierto. Si el Señor obrara de acuerdo a su santidad y a nuestro pecado, realmente deberíamos estar muertos. Y la palabra del Señor dice que este es el destino final para aquel que sigue rechazando la gracia del Señor. Pero así como la mujer entendió el carácter de Dios, la palabra del Señor nos enseña esto. Es cierto, Dios es santo, pero Él envió a Jesús para que por medio de Él recibamos la salvación, para que por medio de Él se manifieste la justicia de Dios y Él sea quien nos justifique a nosotros, nos declare justos delante de Él. Paz por medio de Él, si es que verdaderamente tenemos a Jesús en nuestras vidas. ¿Tienes paz con Dios? Quizás hoy te estás conectando por primera vez o estás lejos, estás siguiendo nuestras transmisiones. Que hoy sea el momento, que hoy sea el día en que puedas decirle al Señor, yo quiero conocerte verdaderamente. Yo no tengo paz contigo, Señor, pero hoy quiero tenerla. Y he escuchado que la salvación viene de ti, que es por gracia y se recibe por fe. Yo quiero tener paz contigo. Y si es ese tu deseo, te invito a que puedas orar conmigo en este momento de todo corazón, para que puedas comenzar a caminar con el Señor. Decirle, Señor Jesús, hoy he escuchado este mensaje, Señor, y realmente quiero tener paz contigo. Sé que no hay nada que yo pueda hacer, pero sí que he escuchado que tú has demostrado tu gracia, Señor, para salvarme. Quiero tener paz contigo, Señor. Quiero que vengas a mi vida y me transformes. No quiero vivir por mis propias fuerzas, con mis propios logros. Más bien, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Ven a mi vida. Quiero tener paz contigo, Señor. Y oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Y sigamos aferrándonos a nuestro Dios. Que nuestra esperanza esté solamente en Él. Porque la salvación viene del Señor. Que el Señor te bendiga.